Gloria a Dios. Dios les bendiga. Un saludo para todos los hermanos que nos están observando a través de este video. Les mandamos un fuerte abrazo. Deseamos que la paz del Señor esté con ustedes y que estén en victoria. Y que si te encuentras en otra condición, esta palabra pueda consolar tu vida y pueda levantarte en la fe en el Señor. Quiero leer la carta de los Romanos, capítulo 1, verso número 1. Y dice así, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Son alrededor 3 frases las que encontramos en este verso número 1, pero 3 frases que nos permiten a nosotros en saber un poco más del corazón de Dios y del corazón de Pablo acerca de lo que uno hace para el Evangelio, de lo que uno anhela. Yo creo que todo aquel que conoció a Jesucristo y que Dios hizo algo en nosotros, estamos agradecidos, estamos enamorados del Señor y tenemos nuestra fe puesta 100% en Él. Y a veces no sabemos qué hacer para pagar un poco de lo mucho que Él ha hecho con nosotros. Y yo quiero empezar con el nombre de Pablo. Quiero detenerme un momento ahí. Quiero que recuerdes que es un siervo de Jesús, un apóstol. Entonces está en un libro de la Escritura. Nuestros nombres son diferentes, ¿verdad?, al de Pablo. Nuestra oportunidad es la misma. Nosotros tenemos las mismas oportunidades que tuvieron ellos de servirle a Dios, de elegir el camino correcto, de predicar el Evangelio bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Por eso me detengo en el nombre de Pablo. Es un nombre propio. Es un nombre que distingue de otros nombres. Y esto me hace a mí pensar que Dios no escoge gente al azar. Dios elige a las personas por sus nombres. Como eligió a Jeremías, ya que Jeremías dice que desde el vientre de mi madre fui apartado y fui declarado profeta para las naciones. De la misma forma, Pablo dice que fue apartado desde el vientre de su madre para ser un ministro, un predicador de la palabra. Y es interesante notar que este llamado de ser predicador de la palabra no es exclusivamente estar atrás de un púlpito, pastorear una iglesia, o dar una conferencia, o dar un video por medio de alguna red social. Predicar la palabra se extiende más allá de lo que podemos entender a primera impresión. Predicar la palabra es poder compartir con mis amigos la fe que tengo en Cristo. Predicar la palabra es llevar a Jesús a los lugares donde quizá no van otras personas, pero no para gloriarme, sino para cubrir mayor áreas en este mundo. Predicar es llevarle la palabra a los enfermos, es visitar a los presos, es ir a las calles, es compartir de una manera sencilla y precisa mi fe, lo que Cristo hizo en mí. Hay muchas personas que quizá no tenemos la preparación, no tenemos la capacidad que Pablo tuvo en aquel tiempo cuando el Señor lo encontró y lo salvó y lo mandó a predicar. Pero tenemos al Espíritu de Dios. Y Pedro apelaba a eso. Dijo, si Pablo predica, yo también puedo. Dice, ¿por qué? Porque el que actuó en Pablo para el apostolado, actuó en mí también para el apostolado. Entonces, si tú estás en Cristo, si tu fe está en el Señor, tú eres un hombre, tú eres una mujer escogida para llevar buenas noticias a las personas que están en oscuridad, que están en la ignorancia, que están en el desconocimiento de la hermosura de lo que es el precioso nombre de Jesús y lo que puede hacer para ellos. Ahora bien, Pablo, después de ser un gran siervo de Dios, también fue una persona con debilidad, una persona con cansancio, con sed, con todas las características que tienes tú y que tengo yo. Él también se equivocó, él también pecó, él también falló, pero también hizo grandes cosas para Dios. Y yo quiero decirte aquí que está un mensaje en el nombre de Pablo que hoy puede ser el tuyo o puede ser el de tu hijo, que quizá lo ves perdido, que quizá lo ves fuera de los caminos, pero el día de mañana quizá él sea el próximo apóstol, el próximo pastor, el próximo evangelista, el próximo líder de la iglesia, el próximo Jesús Adrián Romero, el próximo Marcos Witt, la próxima Lily Goodman, la próxima Marcela Gándara, la próxima Nancy Amancio.
Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios elige. Y es importante estar ahí cerca de para que yo pueda tomar esa consideración de ser elegido. Hay una forma en que Dios lo hace por su voluntad. Hay otra forma en que tú como padre de familia puedes llevar a tus hijos en oración y presentarlos a Dios para que Dios haga una elección entre todos aquellos que son llevados en la oración. Porque unos son llevados para salvación y perdón de pecados. Otros les agregan un poco más, le dicen las madres al Señor: Señor, ten misericordia de mi hijo que está descarriado, que no está en tus caminos, que anda en alcohol, que anda en drogas, que anda en esto, que anda en aquello, que no quiere entender que es esto, es aquello. Entonces dicen: sálvalo, cuídalo, perdónalo. Pero le añaden: y usa su vida. Y allí es donde puede entrar la elección de Dios para tomar tu vida que está perdida, que está abandonada, que está sin ningún sentido, salvarte, perdonarte, limpiarte, apartarte para el evangelio, como el caso del apóstol Pablo, y confiarte a ti un llamado, confiarte a ti un ministerio. Gloria al nombre de Jesús. Mire, aquí vemos en el nombre de Pablo una historia no muy grata. Cuando Pablo empezaba a escuchar la palabra de Dios, él no dijo gloria a Dios, no dijo amén. Pablo empezó a perseguir a los cristianos, empezó a asesinar a gente. Lo que te quiero decir es que Pablo era una persona con un mal comportamiento, con un muy mal testimonio. Arrastraba a las personas, hombres y mujeres, y los llevaba ante su concilio para que fueran encarcelados, apedreados o azotados. Un corazón muy sucio, muy perverso, celoso, pero con un celo torpe para con el Señor. Él vivía una religión, pero cuando llegas a Cristo, no vives una religión, vives una nueva transformación, tienes una relación con Él personal, que te cambia, que te bendice, que te suma, que te hace diferente, que te da un nuevo nombre aunque sea el mismo. Mi nombre es Jesús y ya no soy el mismo. Desde que Cristo Jesús me tocó, me salvó, me transformó, ya no soy el mismo. Ahora soy una nueva criatura con el nombre de Jesús sobre mi vida, con la sangre de Jesús limpiando mis culpas y borrando todos mis pecados. Por eso es importante que consideremos esto. Si Pablo estuvo aquí en Romanos, en esta carta tan preciosa, ¿dónde te gustaría que estuvieran tus hijos? Escritos en la Biblia no se puede. Pero ¿qué te parece si Dios escribe el nombre de tu hijo, de tu hija, de tu cónyuge en el libro de la vida y les regala la eternidad? ¿Qué te parece si Dios los escoge para ser los nuevos evangelistas, los futuros pastores, los futuros apóstoles, los futuros siervos que van a apoyar la iglesia en la que se congregan? ¿Qué te parece si Dios te sorprende no con el nombre de Pablo, que te sorprenda con el nombre de tus hijos? Que el nombre que se escuche en la próxima predicación sea el pastor de esta iglesia presentando a tu hijo, a tu hija, y diga: sierva, siervo de Jesucristo. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Por eso, en la carta a los Romanos, Dios nos habla a través del nombre de Pablo, un nombre propio. Es una invitación a decir: yo también quiero ser como Pablo. Yo también quiero que Dios me tenga en su mente, me tenga en sus labios, me tenga en su corazón. Porque déjame decirte que nadie te puede llamar a ti por tu nombre si no te conoce. Pero Dios conoce a Pablo y lo llama Pablo. Dios me conoce a mí y me llama por mi nombre. Dios te conoce a ti y te llama por tu nombre. Griselda, Andrés, te llama por tu nombre, porque te conoce. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Entonces, es menester que le permitas a Dios y al Espíritu Santo iniciar una obra en tu casa, iniciar una obra en tu corazón, iniciar una obra en donde no hay nada, en donde todo está perdido. Mira bien lo que hizo el Señor. Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia a un predicador, de ser una persona que quitaba la vida a ser un dador de vida por el evangelio de Dios, de ser una persona odiada,
rechazada a ser una persona buscada, anhelada. Gloria al nombre de Jesús. Eso es lo que hace Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de su Espíritu Santo. Que hoy seas tú, que hoy sea yo, quien suene, el nombre que suene en el cielo, el nombre que suene en el corazón y en los labios de nuestro Dios, que sea el de tus hijos, para que Dios haga la voluntad que tenga que hacer con ellos. Hay una coma y dice siervo de Jesucristo, es la otra oración que me fascina, siervo de Jesucristo, porque abajo dice apartado para el Evangelio de Dios. Qué maravilla es cuando Dios nos toca, cuando Dios nos transforma. No solamente nos perdona y nos salva, sino que nos aparta. Ya tiene una tarea. Dios ya tiene algo para ti. Ya tiene un ministerio, tiene ya sea uno de los 5, apóstol, profeta, pastor, evangelista o maestro, o puede ser otra clase de ministerio que no sea uno de los 5, como líder de alabanza, como líder de una congregación, como aquella persona que va a apoyar a su pastor en las buenas y en las malas, que estará ahí para cuidarle las espaldas, orar y ayunar por ellos. Yo no sé cuál sea tu ministerio, pero Dios sí lo sabe. Y esa es otra cosa que tú tienes que empezar a buscar ahora en la oración. Señor, pregúntale, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi ministerio? Aquí en el último párrafo encontramos que somos apartados por Dios para su obra, para el evangelio de Dios. Si tú estás en una iglesia, o si aún no lo estás, pero conoces del Señor, conoces de Dios, necesitas preguntarle, yo estoy contento, Señor, y me gozo en tu palabra, me gozo en la congregación, pero ahora dime, ¿qué puedo hacer yo en tu obra? ¿En dónde encajo? Y espera un momento para que Dios te lo revele y pon atención a lo que tu corazón se apasione, a lo que te gusta hacer, a lo que anhelas. Unos son predicadores, otros dan enseñanza, otros están con los niños, otros están con los jóvenes, otros predican en los altares, otros cantan, otros dejan bien limpiecita la iglesia, otros hacen talento para apoyar la obra de Dios, que también en lo económico a veces hay mucha necesidad y hay personas que Dios les da la consigna de hacer, les da ideas, creatividad para hacer negocios y producir para la obra de Dios cuando no es suficiente con su diezmo y ofrenda. Entonces, yo necesito que tú vayas pensando qué es lo que te gusta hacer y se lo lleves a Dios en oración. Quizá eso que te gusta hacer es lo que Dios tiene para ti. Dice la Escritura que Él pone en nosotros el querer como el hacer. En nuestro sentir viene a encontrarse la voluntad de Dios. Entonces, quiero que lleves este pasaje en oración, quiero que busques a Dios, quiero que le pidas que te confirme cuál es tu llamado, cuál es tu ministerio, en qué área Dios quiere que tú estés, porque en ocasiones nosotros no preguntamos a Dios, no oramos, no le decimos en qué puedo servirte y somos nosotros quienes escogemos en qué área servir y a veces quizás lo puedes hacer bien, quizás no te salga muy bien, pero no es el área donde Dios te quiere. Necesitas ser humilde y preguntarle a Dios qué área quieres tú, Señor, que yo esté. ¿Cuál? Y Dios te lo revelará, te lo hará sentir y tú sabrás que esa es la voluntad de Dios. Habemos muchos predicadores, muchos hermanos sirviéndole a Dios y quizá no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos en la obra, pero quizá no estamos haciendo lo que Dios quiere. Estamos en áreas que escogimos, no en las que Él nos dio. Voy a terminar aclarando ese último punto que estoy mencionando, lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Dice, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. El llamado de Pablo era el apostolado. Pablo no fue llamado a ser un diácono. Pablo no fue llamado a atender a las viudas en sus tribulaciones. Pablo fue llamado a ser un apóstol. Tampoco fue llamado a ser evangelista ni pastor. Pablo fue directamente escogido por Dios para ser un apóstol. Él no podía cambiar a su ministerio, él no podía elegir. Él estaba destinado a ser un apóstol de Jesús. Y así como él tenía ese destino ya trazado, ya marcado por el Señor, Dios tiene una palabra, Dios tiene un destino para ti. El destino se revela por la palabra te lleva a tu destino.
Pero es necesario que después de esta palabra que escuches a través de mis labios, no te precipites a escoger o a hacer algo. Ve y ríndete a Él en la oración. Ve y habla con Dios. Enciérrate en tu cuarto, pregúntale al Señor en qué te puedo servir y Dios te lo mostrará. No escojas tú en qué. Espera que Dios te diga qué quiere Él de ti. Y este es un pasaje donde la carta se abre a los Romanos, pasaje verso 1 del capítulo 1, pero Dios ya nos habló en esta palabra muchas cosas. Antes de terminar, yo quiero orar por ti, quiero que Dios bendiga tu vida, así es que recibe esta oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Te pedimos que sea de bendición para aquellos que la escucharon con un corazón dispuesto. Haz tu obra, Señor, sálvalos, alcánzalos, ubícalos, oriéntalos y haz que tu voluntad reine sobre cada uno de ellos. Actívanos, Dios mío, en tu palabra, actívanos en tu obra. Despierta el deseo, Dios mío, de estar siempre haciendo algo por ti y para ti. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, te damos toda la gloria y toda la honra. Que este verso de Romanos 1:1 que leímos, Señor, se impregne en nuestra vida y se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.